Bien, chicos, vamos a ver esta siguiente parte del tema de matrices, donde acá vamos a hablar de las operaciones que se pueden realizar con matrices. Nuevamente hago la comparación, ¿sí? Matrices con conjuntos, ¿sí? Había relaciones entre conjuntos, también hemos visto las relaciones entre matrices, había tipos de conjuntos, también hemos visto los tipos de matrices, ¿ya? Y podíamos hacer operaciones con conjuntos, ¿no? Con las matrices también podemos hacer operaciones, ¿ya? Podemos hacer operaciones entre matrices. ¿Qué tipo de operaciones podemos realizar con matrices? Por ejemplo, la adición, la sustracción, multiplicación, ¿ya? Potenciación. Esas operaciones podemos hacer con matrices. Vamos a ver cada una de estas operaciones cómo se realizan entre matrices. Vamos a empezar hablando sobre la adición de matrices, ¿ya? O sea, suma de matrices. ¿Ya? Entonces, a ver, en la adición de matrices, ¿sí? Bueno, dadas las matrices A y B, la suma de estas dos matrices, ¿ya? Va a dar como resultado, obviamente, otra matriz, ¿ya? Tal que esa matriz, ese resultado, esa matriz suma, podríamos decirlo, ¿ya? Es igual, ¿sí? A la suma de cada uno de los elementos correspondientes de ambas matrices, de la matriz A y de la matriz B, ¿sí? Repito entonces, tengo dos matrices, matriz A, matriz B. Aquí hay algo muy importante que hay que saber, que hay que tener presente, que yo solamente voy a poder sumar matrices si es que estas son del mismo orden, ¿ya? Entonces por eso acá me dice matriz A, orden m por n, y B también tiene que ser de orden m por n, ¿ya? Entonces la suma de esas dos matrices, nuevamente repito, nos da otra matriz C, del mismo orden, obviamente m por n, ¿sí? Tal que los elementos de esa matriz suma, o sea, de la matriz resultado, va a ser la suma de los elementos de ambas matrices, de la matriz A y de la matriz B, ¿ya? Pero, obviamente, ¿qué elementos voy a sumar? Tengo que sumar los elementos correspondientes, es decir, que el elemento de la fila 1, columna 1 de la matriz A, lo tengo que sumar con el elemento de la fila 1, columna 1 de la matriz B, ¿ya? Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Me dice sea esta matriz A, ¿sí? Esta matriz es una matriz de 3 filas, 2 columnas, ¿correcto? ¿Sí? Entonces es una matriz de orden 3 por 2. Aquí también B sería una matriz de orden 3 por 2. Son del mismo orden, puedo sumar. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hallar A más B, ¿ya? Entonces vamos a sumar la matriz A con la matriz B. Entonces A más B va a ser igual, vamos a poner ambas matrices, 4, 1, 3, menos 1. Vamos a colocar cada uno de los elementos de ambas matrices, menos 5, 3, 2, 6, 2, menos 4. ¿Ya? Entonces, de aquí, esta matriz me va a dar como resultado otra matriz, ¿sí? Donde los elementos de esa matriz resulta, ¿no? O se hallan sumando los elementos correspondientes de ambas matrices. Es decir, el elemento de la fila 1, columna 1, esta es la columna 1, columna 2, fila 1, fila 2, fila 3. El 4 viene a ser el elemento de la fila 1, columna 1, lo tengo que sumar con el elemento de la matriz B, también de la fila 1, columna 1. Entonces acá, el elemento de la fila 1 y columna 1 de la matriz C, o sea, del resultado, es la suma de esos elementos. ¿Sí? Muy bien. Asimismo, ¿sí? El elemento de la fila 2, columna 1, este de aquí, va a resultar de sumar el elemento de la fila 2, columna 1 de A, ¿sí? Más el elemento de la fila 2, columna 1 de B. Igual aquí, ¿no? Entonces el elemento de la fila 3, columna 1, va a resultar de sumar el elemento de la fila 3, columna 1 de A, más el elemento de la fila 3, columna 1 de B. ¿Sí? Ahora pasamos acá al elemento de la fila 1, columna 2. Tengo que sumar los elementos de la fila 1, columna 2 de ambas matrices. Menos 1 más 6. ¿Sí? Del siguiente
de la fila 2, columna 2, voy a sumar esos elementos correspondientes, 5 más 2. Y el elemento de la fila 3, columna 2, vamos a sumar ambos, 2 menos 4. Ya está. ¿Sí? Entonces este va a resultar 4 menos 5 menos 1, 1 más 3, 4, 3 más 2, 5, 6 menos 1, 5, 5 más 2, 7, 2 menos 4 menos 2. Ese sería entonces la matriz resultado de A más B, ¿no? O sea, el resultado de A más B, como estamos viendo, es otra matriz de 1, 2, 3 filas por 2 columnas. ¿Ya? Se cumple. Entonces es bien fácil, ¿sí?, sumar matrices. ¿Ya? Siempre el resultado va a ser otra matriz, donde los elementos de esa matriz resultado resultan de sumar los elementos correspondientes. ¿Sí? Muy bien. Observaciones, ¿ya? Estas observaciones hay que tenerlo presente también porque nos sirven como datos para resolver problemas o ejercicios. ¿Qué me dice esta observación? Que si yo tengo que, bueno, esto va con respecto a la sustracción de matrices, que también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero si tengo que restar dos matrices, esto se parece mucho a la sustracción de polinomios, ¿ya? Cuando hacemos sustracción de polinomios, al sustraendo se le cambia el signo. Entonces, igual aquí. En una sustracción de matrices, al sustraendo le cambiamos el signo, o sea, hacemos el opuesto, y luego se suma con la matrizada. Al cambiar el minuendo, el signo se convertía en una suma. Lo mismo con respecto a matrices, ¿ya? Ahora, ¿qué más se cumple con la adición de matrices? Que es conmutativa, o sea que si yo sumo la matriz A más la matriz B, es igual a sumar primero la matriz B con la matriz A. Propiedad conmutativa. ¿Qué otra cosa se cumple con respecto a la adición de matrices? Que si yo sumo una matriz con una matriz nula, el resultado va a ser la misma matriz. Y como es conmutativa, puede ser que primero ponga la matriz nula y después la matriz A. El resultado va a ser la matriz nula. Acá se parece a la propiedad del elemento, elemento absorbente, elemento neutro de la adición, ¿no? El 0 es el elemento neutro en la adición. Las matrices similar, la matriz nula es como si fuera el elemento neutro. Y otra observación muy importante, que la adición de matrices es asociativa también. Si yo tengo dos o más matrices, me va a dar el mismo resultado si yo cojo la primera matriz con la segunda y luego la tercera, o primero la segunda con la tercera y después con la primera, ¿ya? Es asociativa también. Bien, vamos a ver ahora la sustracción de matrices, operación de sustracción de matrices. ¿En qué consiste la sustracción de matrices? Como ya les había mencionado, es muy parecido a la sustracción de polinomios, que lo primero que se hace es que tengo que cambiar de signo al sustraendo. En este caso voy a cambiarle de signos a la matriz sustraendo, ¿ya? Entonces dice, dada la matriz A y la matriz B, la diferencia de ambas matrices me va a dar como resultado otra matriz, ¿ya? Obviamente, al igual que en la adición, para poder restar matrices, estas matrices tienen que ser del mismo orden. M por n, y el resultado me va a dar otra matriz del mismo orden, ¿ya? Y obviamente, pues, en este caso se cumple que lo que tengo que hacer para poder hacer una sustracción de matrices, a la matriz sustraendo, le cambio el signo a los elementos, o sea, el opuesto de cada uno de los elementos, luego se suma con la primera matriz A y eso me va a dar los elementos de la matriz resultado D. ¿Ya? Es decir, acá dice C, pero debería decir D, ¿no? Es decir, D se obtiene al sumar los elementos correspondientes de A y B. Ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Me dice, sea la matriz A, esta es una matriz de 3 por 2, y B también es una matriz de 3 por 2, es decir, son compatibles, podemos hacer la resta, y vamos a hallar en este caso la resta de ambos, la diferencia de A menos B. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, al sustraendo, cambiarle de signo. ¿Sí?
Es decir, multiplicarle por menos a cada uno de los elementos. Menos por menos, más 5. Menos por más, menos 3. Menos por más, menos 2. Menos por b más 6. Menos 6b, perdón. ¿Ya? En este caso es menos 6. Menos... En este caso menos por más, menos 2 y menos por menos más 4. Muy bien, entonces ya tenemos a la matriz, le hemos cambiado de signo, su opuesto. Ahora sí, a menos b es igual a más menos b, esto ya está. Esto sería igual a 5 menos 3 menos 2 menos 6 menos 2, 4. ¿Ya? Y obviamente pues la matriz A, ya lo voy a colocar, es igual a 4, 1, 3, menos 1, 5 y 2. Ya está. Ahora sí, se convirtió en una suma y hacemos como una suma, ¿no? Entonces, el resultado va a ser otra matriz y sumamos los elementos correspondientes. 4 más 5, 9. Menos 1, menos 6, menos 7. 1, menos 3, menos 2. 5, menos 2, 3. 3 más 2, 5. 2 más 4, 6. Y esa sería entonces la matriz diferencia, ¿no? La matriz resultado, que viene a ser la diferencia. Y obviamente también nos salió una matriz de 3 por 2. ¿Ya? Entonces la sustracción de matrices es muy sencillita, le cambiamos el signo a los elementos de sustrayendo, lo sumamos con la otra matriz y listo, tenemos el resultado de la sustracción. Bien, vamos a ver siguiente operación con matrices, la operación de multiplicación. En este caso va a haber dos tipos de multiplicación. Va a ser la multiplicación de una matriz por un escalar. Escalar, entiéndase que es un número cualquiera, o sea, no es una matriz, sino es un número normal, que puede ser positivo, negativo, lo que sea. Y le vamos a multiplicar por una matriz. ¿Se puede? Claro que sí, yo puedo multiplicar un número, un escalar, por una matriz. ¿Cómo? A ver, dice aquí. Si un escalar multiplica una matriz, entonces cada elemento de la matriz queda multiplicada por dicho escalar. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Es decir que el escalar, o sea el número, va a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. Y el resultado de multiplicar con cada uno de los elementos de la matriz, ese va a ser el resultado de multiplicar el escalar por la matriz. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí. Este ejemplo me dice, tengamos, sea esta matriz A, vamos a multiplicar al escalar 8 por la matriz A. O sea, vamos a hallar 8A. ¿Ah? Acá debe ser A. Muy bien. Bien, entonces aquí este resultado de 8A pues va a ser otra matriz, obviamente, ¿ya? Y dice que este 8 va a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. Entonces va a ser acá el primer elemento o sea, la primera fila de la primera columna va a multiplicarse, va a quedar multiplicado por el escalar, igual este segundo, ¿sí? Por el escalar, igual este elemento queda multiplicado por el escalar y también el otro por el escalar. A eso se refiere, ¿ya? Entonces cuando tengamos que multiplicar un escalar por una matriz, ese escalar va a multiplicar a cada elemento de la matriz. Entonces el resultado va a ser 5 por 8, 40, menos 2 por 8, menos 16, 3 por 8, 24 y 1 por 8. Ese sería el resultado. Bien, vamos a ver el otro caso, ¿ya? Son 3 casos que se van a presentar cuando tengamos que hacer la multiplicación de matrices, ¿ya? Este primer caso es si me toca multiplicar a la matriz por un escalar, ¿ya? Siguiente caso es si tengo que multiplicar una matriz fila por una matriz
columna, ¿sí? Acuérdense que una matriz fila es aquella matriz que tiene una sola fila nada más y varias columnas. Y una matriz columna tiene varias filas y una sola columna, ¿sí? A ver, ¿cómo se multiplicaría una matriz fila por una matriz columna? Bueno, en este caso tendría que multiplicar tendría que multiplicar cada elemento de la matriz fila, ¿sí? Por cada elemento de la matriz columna, ¿ya? Pero esas multiplicaciones se van a sumar. Por ejemplo, ¿no? Voy a multiplicar este elemento A1 con su correspondiente, que sería el B1, ¿sí? A1 por B1, más el otro elemento A2 por su correspondiente B2, más el elemento A3 por su correspondiente B3, más el elemento A4 por su correspondiente B4, y así sucesivamente hasta el último, hasta el elemento AN por su correspondiente BN. Y la suma de todo eso me va a dar el resultado de multiplicar una matriz fila por una matriz columna. En este caso, el resultado de multiplicar una matriz fila por una matriz columna, ¿sí? Me va a dar como resultado una matriz de 1 por 1, o sea, una matriz de orden 1 por 1, o sea, de una fila por una columna. En este caso vemos que esta matriz A pues, sería de 1 por n, de orden 1 por n, y este sería de n por 1, ¿sí? Entonces, el orden de la matriz fila sería de 1 por n y el orden de la matriz columna sería n por 1. El resultado va a ser una matriz de 1 por 1. ¿Y por qué? ¿Sí? Porque, a ver, ¿qué tiene que notarse acá? ¿Sí? ¿Qué tiene que darse cuenta? Que el orden de la matriz fila con el orden de la matriz columna, ¿qué tiene que cumplir? Que tiene que coincidir. En este caso, ¿sí? El número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de la matriz B. Solo así lo voy a poder multiplicar. Estos de aquí tienen que ser iguales. Y como son iguales, el resultado me va a dar, el orden del resultado va a ser la multiplicación de los que no son iguales, de 1 por 1. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Para que se entienda mejor, ¿no? Tengo acá esta matriz fila A, que sería de 1 por 3, orden 1 por 3, y tenemos esta matriz B, donde el orden es de 1, 2, 3 filas por una columna. En este caso vemos que el número de columnas coincide con el número de filas, por lo tanto, sí se va a poder multiplicar. Entonces acá, el resultado, ¿ya? Me va a dar otra matriz, ¿sí? En este caso el resultado de A por B va a ser igual, ¿sí? A una matriz de orden 1 por 1, donde el resultado se halla multiplicando los elementos correspondientes de ambas matrices, 1 por 4, ¿sí? Más la multiplicación de los elementos correspondientes, 3 por menos 2, más 2 por 5. ¿Ya? Entonces ese va a ser el resultado de multiplicar A por B, por lo tanto C va a ser igual a 1 por 4, 4, más 3 por menos 2, menos 6, más 2 por 5, 10, y 4 menos 6, menos 2, menos 2, menos 10, 8. Entonces la matriz resultado es igual a esta otra matriz de orden 1 por 1, o sea, de una fila y una columna, y que es 8. Y ya está. Muy bien. Entonces este fue el segundo caso si tengo que multiplicar una matriz fila por una matriz columna. Siguiente caso es si tengo que multiplicar una matriz por otra matriz. ¿Cómo se va a realizar? Similar, tiene la misma lógica que en el caso anterior. En este caso, pues, lo que tengo que también tener en cuenta, así como en el caso anterior, que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la otra matriz. Lo mismo tiene que suceder acá para poder multiplicar una matriz por otra. ¿Sí? El número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la otra matriz. Si no es así, no se puede realizar las multiplicaciones.
¿ya? ¿Y cómo se va a multiplicar? Pues obviamente el resultado de multiplicar una matriz por otra matriz me va a dar como resultado otra matriz, donde los elementos de esa matriz resultado se hallan multiplicando los elementos correspondientes de la matriz A y la matriz B, ¿ya? Lo multiplico y lo sumo. O sea, ¿y cómo, no? Tengo que multiplicar los elementos de la fila, ¿sí?, de la matriz A por los elementos de la matriz B, de la columna de la matriz B, ¿sí? Donde el elemento se calcula al multiplicar la fila de A por la columna de B. ¿Cómo así? A ver, vamos a explicarlo mejor con un ejemplo para que puedan entender. Me dice acá, si A es esta matriz, vamos a anotar el orden, esta es una matriz de 3 por 2, y B es una matriz de 2 por 3, entonces me está pidiendo que multiplique ambas matrices, ¿ya? Entonces, a ver acá. Recordemos primeramente que tengo que revisar el orden de cada matriz, donde el número de columnas tiene que coincidir, o sea, ser igual con el número de filas de la otra matriz. Acá si coincide, eso significa que sí se van a poder multiplicar. Entonces aquí vamos a ver la matriz resultado. ¿Sí? Y recordemos que los elementos de la matriz resultados resultan de multiplicar los elementos de la fila de la matriz A por los elementos de la fila de la matriz B. Entonces, en este caso, por la columna de la matriz. Entonces, empezamos aquí por la primera fila de la matriz A, que sería esta, por los elementos de la columna, de la primera columna de la matriz B. ¿Ya? Entonces aquí sería menos 1 por 5 más 2 por 6. Menos 1 por 5 más 2 por 6. Bien, ya tenemos entonces el primer elemento de la matriz producto. Vamos a hallar el siguiente elemento, que resulta de multiplicar, en este caso, la segunda fila de la matriz A por la primera columna. ¿Sí? Entonces acá sería 3 por 5 más 4 por 6. Bien, vamos a hallar, entonces ya tenemos aquí estos dos primeros, vamos a hallar este de acá. ¿Cómo se va a hallar? Pues obviamente multiplicando la tercera fila de la matriz A por la primera columna de la matriz B. Entonces va a ser menos 2 por 5 más 0 por 6. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hallar los otros elementos. Voy a borrar acá para que se pueda ver mejor. ¿Sí? Recordemos en este caso, ¿ya? Recordemos que solamente se pueden multiplicar matrices, como hemos visto, ¿no? Donde el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Acá era 3 por 2 y acá es 2 por 3, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado, o sea, que el orden de la matriz resultado va a ser la multiplicación de las filas y columnas que no son iguales. O sea, de la fila de la primera matriz por la columna de la segunda matriz. Entonces, en este caso, yo ya puedo saber que el orden de mi matriz o de mi producto, de la multiplicación, aquí era 2 por 3, ¿no? La vamos a poner aquí 3 por 2, chiquitito. Y aquí 2 por 3. Entonces el orden de la matriz resultado va a ser 3 por 3. Esto es importante saberlo, ya, para tener una idea. ¿Cuántos elementos en total va a tener mi matriz? El total de elementos siempre es el resultado de multiplicar el orden. O sea, el número de filas por el número de columnas. 3 por 3, 9. Entonces va a haber 3 acá, 3 acá, 3 acá. 3, 6, 9. ¿Ya? Entonces nos faltan 6. Vamos a ver ahora el que va aquí, que obviamente va a resultar de multiplicar otra vez, como este es de la primera fila, esta es la segunda fila, esta es la tercera fila, esta es la primera columna, segunda columna, tercera columna. Obviamente si quiero hallar yo el elemento, ¿sí?, que va en la primera fila y la segunda columna, tengo que multiplicar la primera fila de A por la segunda columna de B. ¿Ya? Encuentren esa relación. Primera de fila de A, porque es la primera fila, por la segunda columna de B, porque está en la segunda columna. Entonces acá sería menos 1 por 0 más 2 por 1.
menos 1 por 0 más 2 por 1. Vamos a borrar estas rayitas que he hecho para que se vea mejor. Ok. Otra vez, entonces, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hallar el elemento de la segunda fila y de la segunda columna. Entonces, por lógica voy a tener que multiplicar la segunda fila de A por la segunda columna de B. Entonces sería 3 por 0 más 4 por 1. Y ya está. ¿Sí? Muy bien. Pasamos al siguiente. Ahora vamos a hallar el elemento de la fila 3, columna 2. Entonces voy a multiplicar los elementos de la fila 3 de A por la columna 2 de B. Sería menos 2 por 0 más 0 por 1. Listo. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a hallar este de aquí, que es el elemento de la fila 1, columna 3. Entonces aquí vamos a tener que multiplicar, en este caso, obviamente, como quiero en este caso los elementos de la fila 1, columna 3, entonces multiplicar los elementos de la fila 1 por la columna 3. Los elementos de la columna 3. Entonces sería menos 1 por 2 más 2 por menos 7. Y ya está. ¿Sí? Entonces si yo quiero ahora hallar el elemento de la fila 2, columna 3, entonces voy a tener que multiplicar los elementos de la fila 2 de A por la columna 3 de B. O sea, vamos en este caso a multiplicar estos elementos. ¿Sí? Sería 3 por 2 más 4 por menos 7. Y por último, ¿sí? Este sería primera fila, tercera columna. El elemento de la primera fila y tercera columna. Este es tercera fila, perdón. Tercera fila y tercera columna. Entonces voy a tener que multiplicar los elementos de la tercera fila con la tercera columna. Sería menos 2 por 2 más 0 por menos 7. Y listo. Ya tengo todos los elementos de la matriz producto. ¿Correcto? Muy bien, entonces acá pues tendríamos que terminar de hacer las multiplicaciones. Me quedaría así, ¿no? Menos 1 por 5 más 2 por 6 es 7. 3 por 5 más 4 por 6, 39. Menos 2 por 5 más 0 por 6, menos 10. Menos 1 por 0 más 2 por 1, 2. 3 por 0 más 4 por 1, 4. Menos 2 por 0 más 0 por 1, 0. Menos 1 por 2 más 2 por menos 7, menos 16. 3 por 2 más 4 por menos 7, menos 22. Y menos 2 por 2 más 0 por menos 7, menos 4. ¿Sí? Y, repito, el orden de la matriz producto es 3 por 3. Que resulta de multiplicar, ¿sí? Acá era 3 por 2 el orden de A y de B era 2 por 3. Resulta de multiplicar los diferentes, ¿no? 3 por 3. Y eso me da un total de 9 elementos. Fácil también es hacer una multiplicación de una matriz. Observación. Solo se puede hallar el producto de A por B si el número de columnas de A es igual al número de columnas de B. ¿No? Estas tienen que ser iguales. Bien. Última operación que se puede hacer con las matrices, la potencia de dos matrices. O sea, puedo sacar la potencia de matrices. ¿Sí? Por ejemplo, sea una matriz cuadrada y lo quiero elevar a un exponente n, no tiene que ser un número entero. Por definición sabemos que una potenciación es la multiplicación repetida, ¿no? En ese caso, a la n va a ser la multiplicación repetida de la matriz A n veces. ¿Ya? Obviamente la matriz A tiene que ser no nula, una matriz no nula. ¿Ya? Ahora, si yo quiero sacar, por ejemplo, quiero elevar a la 0 una matriz, el resultado, así, en números siempre todo número elevado a la 0 es igual a 1, ¿no? En el caso de matrices no es 1, es igual a la matriz identidad. Y recuérdase que una matriz de identidad es aquella matriz donde todos los elementos de su diagonal principal es 1 y los demás son ceros. ¿Ya? Entonces, si quiero sacar la potencia de matrices, entonces tengo que multiplicar, hacer las multiplicaciones. ¿Ya? Si por ejemplo es A al cuadrado, entonces voy a tener que hacer A por A. Si me dice A al cubo, o sea, elevar la matriz al cubo, entonces voy a tener que multiplicar A por A por A. Repetir 3 veces su multiplicación. Si es A a la 5, voy a tener que repetir 5 veces su multiplicación.
así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en este caso, si yo quiero multiplicar A por B, o sea, una matriz A por una matriz B, son conmutables, o sea, es conmutativa. ¿Sí? O sea, A por B es igual a B por A. Se cumple con las matrices también, la propiedad conmutativa. ¿Qué otra cosa más? Que una matriz cuadrada es involutiva. O sea, si yo tengo una matriz cuadrada y lo quiero elevar al cuadrado, el resultado siempre me va a dar una matriz identidad. ¿Ya? Ahora, una matriz cuadrada también es idempotente. Quiere decir que a una matriz cuadrada, si lo elevo al cuadrado, también me puede dar como resultado la misma matriz. Puede ser, ¿ya? Y si yo quiero sumar dos matrices, me va a dar como resultado otra matriz. Ahora, si es que entre las dos matrices que voy a sumar, una es simétrica y la otra es antisimétrica, entonces, bueno, ¿se puede sumar? Sí. Y me va a dar como resultado otra matriz. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ejemplitos. Me dice acá, dadas las siguientes matrices, A y B, se cumple que A más B es igual a I y significa que es la matriz de identidad. Aquí me está dando la matriz de identidad. Y con esos datos me pide hallar M más N más 2P. Entonces aquí, del dato me dice que la suma de estas dos matrices, este es el dato, ¿no? Que A más B es igual a I. Ahora A es M, N o P y B es 2N, NP. Y eso me da como resultado la matriz de identidad donde la diagonal principal son 1 y los demás son 0. Entonces aquí vamos a hacer la suma. ¿Cómo se suma matrices? Tengo que sumar los elementos correspondientes, ¿no? Entonces si quiero hallar en este caso el elemento 1 de la columna 1, tengo que sumar sus correspondientes. Acá sería M más 2. Si quiero hallar el elemento 2 de la fila, el elemento de la fila 2, columna 1, tengo que sumar sus correspondientes. O más N. Si quiero hallar el elemento de la fila 1, columna 2, tengo que sumar sus correspondientes. N más N, o sea 2N. Y de estas sus correspondientes. P más P, 2P. Y esto por dato es igual a la matriz identidad. Entonces, si son iguales, sus correspondientes son iguales. Entonces quiere decir que M más 2 es igual a 1. Por lo tanto, M es igual a menos 1. ¿Qué más? Que 2N es igual a 0. Eso quiere decir que N es igual a 0. ¿Qué más? Que O más N es igual a 0 también. O más N es igual a 0. Y N es 0. Entonces O también es 0. Y por último me está diciendo que 2P es igual a 1. Sí, en este caso 2P va a ser igual a 1. Ya está. ¿Qué nos piden? M, o sea, menos 1, más N que es 0, más 2P que es 1, se va, 0. ¿Ya? Fácil. Siguiente ejemplo me dice, dada la matriz M, calcula la suma de los elementos de la diagonal principal de M al cubo. Entonces recordemos que M al cubo, su multiplicación se repite 3 veces. Entonces vamos a hacer primero M por M. O sea, vamos a multiplicar esta matriz por esta misma matriz. Esta es una matriz de 2 por 2, esta también es de 2 por 2, por lo tanto el resultado también me va a dar una matriz de 2 por 2. Donde aquí el elemento de la fila 1, columna 1, tengo que multiplicar los elementos de la fila 1 de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. 1 por 1, 1, más 2 por 0, 0. Ahora vamos a hallar el elemento de la fila 2, columna 1, fila 2, columna 1, 0 por 1, 0, más 3 por 0, 0. Ahora vamos a hallar el elemento de la fila 1, columna 2, 1 por 2, 2, más 2 por 3, 6. Y el elemento de la fila 2, columna 2, estos dos, 0 por 2, 0, y
3 por 3, 9. Entonces esto va a ser igual así, 0, 1 más 0, 1, 0, 2 más 6, 8, 9. Entonces ya tengo m al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar otra vez por m. Ahora vamos a hacer m por m por m, que sería 1, 0, 8, 9, por la matriz m, que es 1, 0, 2, 3. Entonces acá me va a dar como resultado otra matriz de 2 por 2. Y aquí, ¿no? El elemento de la fila 1, columna 1, fila 1, columna 1, 1 por 1, 1, 8 por 0, 0. Elemento fila 2, columna 1, 0 por 1, 0, 9 por 0, 0. Elemento fila 1, columna 2, 1 por 2, 2, más menos 8 por 3, no, 8, perdón. Más 1 por 2, 2, más 8 por 3, 24. Y de aquí pues esto, ¿no? 0 por 2, 0, más 9 por 3, 27. Entonces esto me va a dar como resultado 1 más 0, 1, 0, 26, 27. Y me pide la suma de los elementos de la diagonal principal. Esta es su diagonal principal. La suma es 1 más 27, 28. Facilito nomás, caballero. ¿Ya? Y el último ejemplo. Me dice, un fabricante de muebles produce sillas y puertas que deben pasar. Mira, este es un ejemplo, este es un problema, ¿no? Que hay que plantearlo y traducirlo a un lenguaje matemático, o sea, plantear las operaciones de las matrices. ¿Ya? Nos dice, un fabricante de muebles produce sillas y puertas que deben pasar por un proceso de armado y uno de acabado. Los tiempos necesarios para estos procesos están dados en horas por la siguiente matriz. ¿Ya? Aquí está. En esta matriz están los tiempos necesarios para cada uno de estos procesos. Miren, por ejemplo, dice, para hacer las sillas, ¿cómo se interpreta? Para hacer las sillas, en este caso, necesito 3 horas en proceso de acabado y luego pasarían al proceso. Bueno, primero es el armado, ¿no? Entonces, 3 horas, proceso de armado y 3 horas en proceso de acabado. O sea, las sillas salen en 6 horas. Una silla sale en 6 horas. Para las puertas, en proceso, 4 horas. Y en acabado, 5 horas. ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque el fabricante tiene una planta, dice, en Huachipa, y otra en Lima. Las tarifas por hora de cada proceso están dadas en soles, obviamente, ¿no? Por cada tiempo que demore en fabricar un producto es un costo. Y ese costo tenemos que saberlo. ¿Para qué? Para saber cuánto me va a costar el producto. Sí, obviamente, ¿no? O sea, tengo que considerar no solamente los materiales para hacer el producto, también la mano de obra. Y la mano de obra le cobra por tiempo. ¿Cuánto demora en hacer un producto? Entonces, tengo que considerar también eso. ¿Ya? Entonces, las tarifas por hora de cada proceso están dadas también en esta matriz. Y me dice aquí, ¿no? A ver, el proceso de armado en la planta de Lima cuesta 11 soles la hora. ¿Ya? Y el proceso de acabado en la planta de Lima cuesta 13 soles la hora. En cambio, en Huachipa, el proceso de armado cuesta más barato, 10 soles. Y el proceso de acabado también, 11 soles. Con estos datos yo voy a poder saber, estimar cuánto me va a costar hacer el producto. Y al tener el costo del producto, voy a saber a cuánto lo voy a vender dependiendo de lo que quiero ganar. ¿Ya? Y eso es lo que me pide hallar, ¿no? ¿Cuál es el costo total de producir 6 sillas en Huachipa y 3 puertas en Lima? Entonces aquí, pollo, ¿no? Vamos a primero comprender el problema. ¿Qué datos me están dando? Me están dando la matriz A, donde en la matriz A me está dando la información de los tiempos que demora cada producto en cada proceso. Y me está dando la matriz B, donde los elementos vienen a ser lo que cuesta la tarifa, ¿sí?, por hora en cada proceso, en cada planta, porque son 2 tipos de plantas. Entonces, obviamente, el costo de la silla va a depender
de donde se hace, pues, ¿no? Si lo hacen en la planta de Lima, va a ser un costo diferente al que hacen en el de Huachipa, ¿ya? Obviamente vemos acá que en Huachipa son más baratos, ¿sí? Son más baratos, ¿ya? Entonces parece que en Huachipa va a salir más barato. Sí, pero obviamente hay una capacidad instalada en una planta. No van a poder hacer toda la producción que se requiera para las ventas, entonces tienen que ir también a hacer otra parte en la planta de Lima. ¿Ya? Entonces, a ver, y acá me está preguntando, ¿no? ¿Cuánto cuesta producir 6 sillas en Huachipa y 3 portas en Lima? Entonces, los datos son, pues, las matrices, ¿sí? Que viene a ser aquí el tiempo de fabricación de cada producto. Y en la matriz B tenemos el tiempo no, la tarifa. La tarifa. ¿Ya? De cada proceso, de cada planta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estos datos ¿para qué me sirven? Para poder calcular el costo total. En este caso nos pide el costo total. Entonces, para eso, elaboro mi plan, ¿sí? Vamos a determinar, vamos a plantear la operación, ¿sí? ¿Cómo voy a hallar el costo total? En este caso, pues para hallar el costo total, tengo que multiplicar, ¿verdad? Tengo que multiplicar el tiempo por el tiempo que demora en fabricar, ¿sí? Cada producto, por la tarifa la tarifa por hora. O sea, tengo que multiplicar el tiempo que demora en armarse y acabarse, ¿sí? Por la tarifa que me toma cada uno de esos procesos. Tengo que multiplicar los tiempos de cada proceso por las tarifas de cada proceso. ¿Ya? Entonces voy a tener que multiplicar ambas matrices. ¿Ya? Y al multiplicar ambas matrices, ya voy a tener, el resultado me va a dar el costo total, incluso ya de frente, ¿no? Ya me va a dar el costo total de cada producto en cada planta. ¿Sí? De cada producto en cada planta. ¿Sí? Entonces, eso es la operación que voy a tener que realizar. ¿Ya? Entonces, ya elaboré mi plan, ya definí mi operación. Ahora vamos a ejecutar el plan. Muy bien, entonces vamos a multiplicar. Entonces, acá. El costo total. Aquí voy a hallar el costo total de cada producto en cada planta. ¿Sí? Eso es el plus que tienen las matrices. ¿Ya? Si lo queremos aplicar, ¿sí? En la vida cotidiana. ¿Qué uso tienen las matrices en la vida cotidiana? ¿Tiene usos? Claro que sí. ¿Las matrices para qué me sirven en mi vida diaria? Para esto. Para hacer cálculos. ¿Sí? Para calcular costos totales, para calcular tiempos totales, para calcular un montón de cosas. ¿Ya? Pero ¿cuál es ese plus? Que la matriz ya me lo da ordenado. Porque sabemos que la matriz es un arreglo. Significa que es una distribución ordenada. Un arreglo es una distribución ordenada. Y en este caso, el resultado de multiplicar estas dos matrices me va a dar como resultado el costo total de cada producto en cada planta. Así, detalladito, arreglado, pues, en forma de una matriz. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces vamos a multiplicar la matriz A por la matriz B. Ahora, la matriz A es de orden 2 por 2, es una matriz cuadrada. Y la matriz también es B, es una matriz de 2 por 2. Por lo tanto, quiere decir que esto me va a dar como resultado otra matriz, ¿sí? De 2 por 2. 2 por 2. ¿Ya? Entonces aquí. Muy bien, colocamos acá la matriz A, que es 3, 4, 3, 5. 3, 4, 3, 5.
por 10, 11, 11, 13. ¿Sí? Entonces, miren, este sería, aquí está el tiempo, ¿sí? Este es el tiempo de armado, y este es el tiempo del acabado, y este es de la silla, y este es de las puertas. Esto que viene a ser la planta de Huachipa, las columnas representan las plantas, Huachipa Lima, y la fila representa al tipo de proceso. Armado, acabado. Muy bien, entonces vamos a hacer la multiplicación. ¿Qué me va a dar como resultado en la multiplicación? ¿Ya? Aquí me va a dar, ¿sí? Al multiplicar voy a tener aquí, ¿sí? El costo de hacer, en este caso el resultado es, este 2 viene a ser de la fila, ¿no? La fila viene a ser el producto y la columna viene a ser la tarifa. Y de la matriz B viene a ser aquí el proceso por, en este caso las columnas vienen a ser la planta. Entonces, a ver, siempre el resultado, este es este producto. Miren, esto es importante tenerlo en cuenta. Y este es el tiempo. Cuando voy a multiplicar las matrices, el resultado, el orden del resultado va a ser multiplicar la fila de la matriz por la columna. O sea, me va a dar como resultado aquí el producto, que es 2 por 2, donde este va a ser, la fila va a representar el producto y la columna, la planta. Entonces aquí va a ser silla, y aquí va a ser puerta, y aquí va a ser en este caso Huachipa Lima, en ese orden, ¿no? Silla, planta, Huachipa Lima. Entonces aquí, vamos a hallar este elemento de aquí, entonces voy a tener que multiplicar la primera fila con la primera columna. 3 por 10, 30, más 3 por 11, 33. Vamos a hallar acá. Segunda fila, primera columna, esto, 4 por 10, 40, más 5 por 11, 55. Aquí, vamos a multiplicar entonces la primera fila por la segunda columna, 3 por 11, 33, más 3 por 13, 39. Y por último acá, 4 por 11, 44, más 5 por 13, 65. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a 30 más 33, 63, 40 más 55, 94, 33 más 39, 72, y aquí es 109. Este viene a ser sillas, puertas, planta Huachipa, planta Lima. Este es Huachipa, Lima, silla, puerta. Este es el costo total entonces, ¿sí? Entonces acá me dice que la silla en la planta Huachipa va a costar 63 soles. Y en la planta de Lima, obviamente, dijimos más caro, ¿no? 72 soles. Y la puerta en Huachipa cuesta 94 soles y en Lima cuesta 109. ¿Qué nos pedían acá? Nos pedían el costo total, ¿sí? Pero de 6 sillas en Huachipa y 3 puertas en Lima. Entonces, a ver. 6 sillas, aquí nos piden 6 sillas en Huachipa. El costo total. Entonces, a ver, una silla en Huachipa cuesta 63, 6 sillas va a ser 63 por 6. 63 por 6, 378 soles. Y luego nos pedían 3 puertas en Lima. Entonces el costo total de 3 puertas
en Lima. ¿Cuánto cuesta la puerta en Lima? 109. Una puerta, 3 puertas va a ser 3 por 109. 3 por 109, 327. Ya está. Y listo. ¿Ven? Eso es lo que hacen las empresas en la vida diaria. ¿Sí? Usan software, ¿no? Todo eso lo hacen software. Y los software están programadas con matrices. ¿Por qué se les enseña matrices acá? Dice, ¿qué me va a servir? En la universidad van a ver esto. ¿Ya? Los que van a administración, los que van a ingeniería, ¿ya? Van a ver esto. Los que van a negocios internacionales. Eso se llama, esto es como una introducción a la PL, a la programación lineal. Los ingenieros de sistemas. ¿Ya? Entonces, miren, la matriz me resume todo, porque eso yo lo puedo haber hecho también haciendo multiplicaciones y sumas normales, ¿no? Aplicando la aritmética. Pero, hubiera sido un proceso más largo, porque tendría que estar hallando, primero tendría que hacer de la silla, calcular su tarifa de la silla en Huachipa, luego de la silla en Lima, o sea, y mi desarrollo va a ser más grande. Claro, lo hago, sí. Pero con la matriz es al toque nomás. Me sale ya la información ordenada. Pero para eso tengo que conocer bien al detalle cómo se hacen las operaciones, ¿sí? Recordemos que el resultado de multiplicar, el orden de la matriz resultado, o sea, de la matriz producto, ¿sí? Resulta de multiplicar la fila de la primera matriz por la columna. Y en ese caso, la fila de la primera matriz era el producto y la columna de la segunda matriz era la planta. ¿Eso qué me indica? ¿Qué voy a tener como resultado? Voy a tener como resultado, ¿sí? Las tarifas, obviamente, de las sillas en cada planta. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí les toca a ustedes aplicar lo comprendido. Muy bien, chicos. Entonces ya saben, copien las soluciones de su cuaderno que van a salir a la pizarra a resolver. Ustedes pueden.